Y estamos en vivo. Esta es la reserva Paso Severino. Esto te marca la sequía que está padeciendo Uruguay. Se encuentra en el lugar Mateo Grille, que es periodista. Colega, Mateo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Efectivamente estamos en Paso Severino, no en cualquier parte del Paso Severino. Estamos en el puente viejo del Paso Severino, que es el puente las ruinas del puente que están atrás mío, y que emergieron después de 40 años bajo agua. Toda esta zona estaba cubierta de agua. Esto es un ramal del río Santa Lucía. Acá había 6 metros de agua hasta hace no mucho tiempo, y la intensa sequía que sufre esta parte del continente, pero que está golpeando fuertemente al Uruguay y al sur del Uruguay con bastante virulencia, hace que pasen este tipo de fenómenos. Por ejemplo, emerge un puente que hace 40 años estaba sumergido bajo agua. Mateo, digamos, y esto produce que Montevideo se esté quedando sin agua potable. Efectivamente, el asunto es que este ramal, el caudal de este río Santa Lucía, es el que provee de agua potable a Montevideo y la zona metropolitana. Esto va hacia una represa, que es la represa de Paso Severino propiamente dicha, que en este momento tiene el 1,5% de su capacidad operativa, es decir, que ya el agua se va a acabar en las próximas horas, el agua dulce que después se potabiliza y que va a distribuirse por Montevideo y Canelones. Por eso es que Montevideo, Canelones, donde vive cerca de 2/3 de la población uruguaya, no tiene agua potable desde hace ya muchas semanas, y el gobierno de alguna manera para garantizar que agua siga habiendo en las cañerías, resignó la potabilidad del agua, resignó ahora también lo que llama el gobierno como agua bebible, es decir, no es potable, pero aparentemente bebible, y toma, para ese caudal que no tiene de agua dulce en el río Santa Lucía, toma del río de la Plata agua mucho más salobre, que tiene que tener mucho más sodio y mucho más cloruros y metano para tratarse, pero que no puede ser potable, y eso es lo que llega al agua de las casas en Montevideo de Canelones. Hace ya unas cuantas semanas que el agua no es potable. Mateo, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. De paso te pedimos ahí ver un poco el panorama, ¿no? La verdad es impresionante. ¿Qué es eso? Ni barro Impresionante. Te quería preguntar porque hace un rato hablábamos con uno de los miembros de la oposición que integra la empresa pública de agua, que nos señalaba que hubo advertencias para el gobierno, no en cuanto, bueno, la sequía no se podía hacer mucho por el tema climático, sí, pero sí en cuanto a medidas para tratar de evitar llegar a este extremo de que solo quede el 1% del agua potable, ¿no? Y que el gobierno reaccionó tardíamente. ¿Esto es así? Sí, de la oposición allí en la OCE, en la empresa de uruguayo. Efectivamente sucedió. Ortuño desde el mes de enero, siendo bastante negativo, pues en realidad desde antes, final del año pasado, alertó no en una ocasión, sino en varias ocasiones, de que el agua, que las previsiones meteorológicas no indicaban que lloviera, que fuera a llover en los términos en que se precisaba, y que había que racionalizar el uso de agua y además aplicar una serie de medidas de corte económico y social para atender a aquellas poblaciones que tuvieran mayor dificultad para acceder al agua potable, en la medida en que se iba a acabar el agua potable. En ese momento a Ortuño se le dijo, casi que palabras textuales, que era un alarmista y una especie de terrorista, llamémosle así, en la medida en que infundía terror a una población, y no se tomaron medidas, efectivamente, durante muchos meses no se tomaron medidas, al punto tal que en realidad el gobierno uruguayo anuncia la emergencia hídrica. Esto habilita una serie de procesos mucho más rápidos a nivel del Estado en términos económicos, recién hace 2 semanas, cuando esto ya estaba otra que consolidado, ¿no? Es decir, hubo sí advertencias y no hubo medidas. Esa es la realidad. Hoy se están tomando algunas medidas, incluso muchas de ellas que fueron planteadas hace por lo menos 3 meses, ya no por el director opositor de la empresa de aguas del Estado, sino por todo el Frente Amplio, una serie de medidas que algunas de ellas se están tomando ahora. Todavía no se llega a otra medida que se anunció desde hace muchos meses por parte de la oposición,
que es que no se puede cobrar agua, es decir, el Estado no puede seguir cobrando agua como si fuera potable cuando no es potable, no garantiza en ningún momento que sea potable. Incluso está en el contrato que los uruguayos y las uruguayas firman con la empresa del Estado, es que el Estado se compromete a otorgar o dar agua potable, no agua en las condiciones en que está ahora. Así que Mateo, también perdón, una es pregunta. muy probable que se... ¿Hay consecuencias ya en la salud con respecto a esta baja calidad del agua? Bueno, a nivel de las cifras oficiales, de los comunicados oficiales, no. Lo que sí es cierto es que en general los testimonios que se van recogiendo por parte de los distintos medios de prensa, mucha gente lo que dice es que tiene malestar al tomar agua, que ya está obviamente resignando la posibilidad de tomar agua, pero cuando no tiene más remedio que tomar agua del grifo, de la canilla, de sus casas o de donde estén, están teniendo consecuencias a nivel de cómo se sienten, ¿no? Eso sí se traduce en enfermedades o no, después se verá, pero no son pocos los testimonios en este sentido. Muy bien, Mateo, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias, ¿no? Uno ve la imagen que está emitiendo Mateo, es tremendo, ¿eh? Sí. Es terrible, algo que es una seca Vos brutal. sabés que en este lugar, en este paso, en esta represa, que él decía 6 metros de agua, normalmente ahí había, normalmente un caudal normal tienen más o menos 67 millones de litros de agua, ¿no? Hoy tienen 1.200.000. Mira, aparte pensemos que esto provee de agua a Canelones, que es el partido contiguo a Montevideo, sí. y a Montevideo hablamos de 1.800.000 personas. Sí, más de está la concentrada mitad de la mayor población de Uruguay. Sí, totalmente. No, esto te pone a descubrir lo que es esto. Y la sequía que está padeciendo Uruguay es tremendo. Sí, en realidad 7 meses la intensiva, pero se habla de 2 años ya continuos de sequía, que obviamente todos tienen que ver con el famoso cambio climático y demás. Global. Exactamente, y demás, pero también la respuesta tardía. Vos sabés que él mencionaba a este hombre que es representante de la oposición dentro de la empresa de agua, pero hubo un informe que elaboraron científicos de la Universidad Nacional que fue presentado en noviembre del año pasado ante el gobierno y que decía: ojo que estamos frente a una situación dramática en cuanto a la provisión de agua potable y la tendencia que se ve es que va a ser peor todavía, y tampoco a esas advertencias científicas hizo caso el gobierno de la calle Pou, ¿no?